Pues bueno, mi nombre es Alejandra Bautista, soy psicóloga formada en la UNAM. Tengo una formación especial en clínica en el área de la psicoterapia sistémica y existencial. También tengo formación en el área de la investigación, trabajé mucho tiempo en investigación y en metodología observacional, lo cual evidentemente me da una posibilidad de trabajar como de una perspectiva mucho más contemplativa que me ayuda en la terapia como tal, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí tengo 20 años trabajando en la parte clínica de la psicología. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es la crisis de los 20 y si es algo como común, ya es un término como establecido o es algo que nos estamos sacando de internet en estos tiempos? Eh, no, la crisis de los 20, digamos, sí es algo que se da de manera común, es parte de la vida y viene un poco como de la idea de entender que la vida se va dando como por diferentes fases, diferentes etapas, no solamente la vida de las personas, sino la vida en general, ¿no? Y entonces esta idea o este concepto de la crisis es como pensar que son como momentos de transición entre una fase y otra fase. Es como una dinámica que se da en donde de repente hay como una confrontación o una acumulación de diferentes factores que se van dando y eso impulsa a pasar a la siguiente etapa. Entonces, llevándolo específicamente como a la vida y el desarrollo de nosotros, nos hablaría de que hay ciertos momentos que vamos teniendo que cumplir, como aprender ciertas cosas que nos van permitiendo avanzar como en nuestra vida. Y el periodo de los 20 a los 30 años es justamente un periodo importante porque hay como momentos en los que cortamos, digamos, como el largo de la vida y entonces hay crisis de la mediana edad, que son como entre los 50, y hay esta crisis del cuarto de edad, que son como entre los 20 y los 30, ¿no? O sea, los 25 años. Porque aunque tenemos crisis constantemente, o sea, estos momentos de transición, en estos dos periodos, en el cuarto de vida y en la mediana edad, pues es un cambio importante por todas las cosas que se van desarrollando, ¿no? Hay algunos autores que hablan sobre eso. Hay uno eh, como muy reconocido, muy claro, que se llama Erik Erikson, y que él habla de diferentes etapas en la vida. O sea, cada una va pasando de acuerdo a una crisis que se genera. Por ejemplo, en el caso de los niños, cuando son pequeñitos del nacimiento a los año y medio más o menos, tienen una crisis y digamos, como el objetivo principal o lo que se logra en esa edad es como la confianza. Y entonces el niño tiene que aprender en este tiempo a generar o generamos con el niño el establecimiento del apego con los padres, el aprender a separarse de los padres. Entonces, si todo esto se da, el niño adquiere esa confianza y eso le va a permitir ir a otros momentos, otras etapas. En la etapa de los 20, digamos. Entonces, una vez que hemos entrado como en la adolescencia y entonces parte de la crisis tiene que ver con la construcción de la identidad y demás, en la etapa de los 20, 30, ¿no? Lo que dice Erikson es que lo que tenemos que construir es la intimidad y no en el aspecto específicamente de pareja, sino como en esta intimidad personal o en esta capacidad de establecer estabilidad y compromiso personal en el ámbito laboral, profesional, familiar y demás. Entonces, en este tiempo, las preguntas tienen mucho que ver con esto de ahora qué sigue y cómo lo establezco, ¿no? Entonces, esa etapa por eso es tan importante. Entonces, sí existe, no es algo que nos estemos sacando de la manga de internet, es una etapa y que ocurre para todos. Sí, claro. Em, ¿Por qué se manifiesta este sentir y cuándo se manifiesta es cuando salimos ya de la universidad, que justo es como que estamos haciendo esta transición de seguimos como en la escuela refugiándonos con nuestros papás a enfrentarnos como ya al mundo adulto, ¿no? De que ya te toca irte a trabajar y como toda esta parte. ¿Cuándo empieza a manifestarse? Pues bueno, justo como lo estás comentando, un poco cuando vas viendo que el caminito ya se acabó, ¿no? Porque, como decía, aunque hay una crisis que va pasando de la primaria a la secundaria a la prepa y demás,
en realidad todavía hay camino, ¿no? Es decir, termino la secundaria y puedo decidir o no seguir la prepa, pero hay camino, o sea, como que lo siguiente es eso. En el caso de la universidad es como que se acaba un periodo importante de la vida, es decir, ya no soy estudiante. Y entonces ahí implica es qué sigue después de ser estudiante o qué implica para mí salir de casa, por ejemplo, o en estas expectativas de, bueno, entonces si ya terminé la universidad, entonces debería incorporarme a la vida productiva adulta, ¿no? Y entonces ahí no es tan claro qué es lo que sigue. Entonces cuando empiezo a mirar que este caminito ya se va como terminando, ¿no? Como que ya lo que sigue lo tengo que construir, ¿no? Y yo, perdón, y no como la sociedad que ya me dijo qué es lo que tengo que hacer o mis papás. Entonces, la crisis empieza ahí como a plantearse y empieza como con preguntas como, ¿y qué sigue? ¿Qué quiero hacer? ¿No? O sea, la elección de carrera, por ejemplo, también es un momento de crisis importante porque es, ¿qué es lo que voy a querer hacer? Pero todavía una vez que lo elegimos, como que nos adentramos en la formación y entonces ahí vamos encontrándole sentido, ¿no? Pero cuando ya se termina esta parte de la universidad, entonces es ¿cómo hago que esto que elegí verdaderamente tenga sentido para que se convierta como en mi vida? ¿No? Entonces, este tipo de preguntas sobre qué sigue, cómo lo voy a hacer, qué tantas alternativas veo como para poderlo conseguir, van a generar esta crisis, evidentemente. Alguien que pudiera ser como más aprensivo va a vivir esta crisis con mucho más agobio que alguien que pueda ser como más relajado. Las expectativas que le rodeen familiares, sociales, también van a generar como un elemento más que pueda agudizar esta crisis o que la pueda hacer más llevadera. El tener alternativas, ¿no? Por ejemplo, algunas personas van paralelamente estudiando e incorporándose a la parte laboral y entonces cuando terminan no es tan drástico este cambio, a diferencia de alguien que se ha dedicado todo el tiempo a estudiar y que espera apenas integrarse una vez que termine. Entonces, de todas estas cosas dependerá este tránsito, digamos, y esa crisis, y en el momento en el que empiece, ¿no? O sea, cuando empiezo a ver que como decimos que el agua ya me llega al cuello, entonces es cuando empieza un poquito como esta crisis. Sí, y como decías de que hay diferentes como personas que lo van experimentando, o sea, ¿cómo crees que se manifiesta este sentir o qué aspectos emocionales se involucran? Pues como te decía al principio, Erickson plantea que lo que vamos desarrollando aquí, o sea, es un poco esta seguridad, ¿no? O sea, de que yo puedo ir construyendo. Entonces, una de las manifestaciones que pudiera surgir es la inseguridad, ¿no? O sea, como no sentirme suficiente tal vez para poder construir esto que sigue para mí. Es que si antes ya me habían dicho qué es lo que sigue, o cuento con el apoyo, o hay alguien que me vaya diciendo por dónde, entonces como que me recargo un poquito en esta parte, ¿no? Cuando entonces la decisión depende de mí, una de las cosas en donde me puede pegar es en esta inseguridad, ¿no? De no sé cómo hacerlo, no me siento suficiente, no conozco lo suficiente, y entonces esa pudiera ser como una de las cosas que ocurren. Como te decía, una de las funciones de esta crisis es la intimidad, o sea, la construcción de un compromiso. Es yo me comprometo a una carrera, me comprometo a una relación, me comprometo a un trabajo, en fin. Y cuando no están las condiciones y no hay una pareja, no hay un trabajo, no hay una propuesta clara, entonces puedo empezar a dudar de mí. O sea, yo como que no he construido suficiente como para que eso pase y no puedo establecer compromisos. O surgen, pero no se quedan, no logro como estabilizarlas. Y entonces eso puede llevar como a como aislamiento, como retraimiento, ¿no? Entonces es como esta parte de, como que yo no soy para, como que yo no nací para estar en pareja, ¿no? Por ejemplo, como que a mí el trabajo no se me da, ¿no? Entonces empiezo como a retraerme, digamos, puede ser. Y estas dos cosas, como de la inseguridad y este retraimiento, también puede traer este sentimiento de inferioridad o como una sensación de angustia, ¿no? Como generar esta angustia porque es como mirar un vacío, es como ya no sé qué sigue y este vacío me genera angustia. Esas podrían ser algunas de las cosas que podemos observar.
Sí, y también como que se manifiestas, supongo que cada quien tiene como una parte que llenar o como esa parte que dices del vacío, ¿no? Ya sea en la parte amorosa, en la parte económica o no sé, como en en los amigos, porque también había escuchado por ahí que también en esta etapa llegas como a un punto en donde como que te cuestionas de que mis amigos que llevo, o sea, muchos años con ellos me siguen como llenando o me siguen, no sé, como que justo muchas personas llegan como a diferentes puntos que les empiezas a llegar como esta crisis, ¿no? Sí, sí, desde esta crisis es como en diferentes ámbitos de la vida, ¿no? Porque entonces esta estabilidad que generas es como en todos los sentidos. O sea, Ujú. puedo tener, a lo mejor tengo una historia de diferentes parejas y duro un tiempo regreso, ¿no? Y entonces es que tanto soy capaz como de mantener una relación, de comprometerme en una relación, de generar esa intimidad personal, pues, ¿no? No necesariamente o exclusivamente física, sino de esta intimidad personal. Y lo mismo es con una pareja que con amistades, ¿no? O sea, a veces tenemos estos amigos en donde, ay, mi amigo de la primaria, y bueno, no, lo dejé de ver y no pasa nada. Y entonces son como un poquito más volátiles. Y entonces, en este momento me doy cuenta que también puedo ser capaz de mantener relaciones porque como hemos estado trabajando o como parte de la crisis anterior es la construcción de la identidad, entonces yo ya tengo más claro qué me gusta, qué no me gusta, a dónde voy, qué hago y entonces cómo empato con otros que también han hecho lo mismo y entonces en este empate puedo mantener o sostener mucho más nuestras relaciones, ¿no? Entonces ahí puedo darme cuenta que tanto soy capaz de afianzar relaciones que a lo mejor en las siguientes etapas de vida tal vez no sean tan constantes como lo fue a lo mejor en la universidad porque nos veíamos todo el tiempo, pero se han hecho suficientemente fuertes para que se mantengan a lo largo de la vida, por ejemplo. Para que perduren, sí. Hablando desde un punto objetivo, ¿se puede solucionar como tu vida o este sentir de que estás perdido en tus veintes? Sí, sí, se puede solucionar, ¿no? Justamente pues esa es la intención en cada una de las crisis o los periodos de vida, que en todos los casos podamos solucionar porque eso nos permite ir avanzando hacia la siguiente. Puede ocurrir, ¿no? Y no solamente en esta fase, sino en algunas otras, que digamos como que no quede satisfactoria o completamente resuelto y que haya una parte ahí que todavía sigue como acompañándonos y que tenemos que seguir trabajando. Eso es posible. ¿De qué dependerá? Pues un poquito de lo que hemos platicado. Entre más aprensivo, entre más rígido, entre más controlador, es más difícil porque tengo que irme ajustando. Pero también entonces en la medida en que voy entendiendo que esto es parte de un cambio y voy aprendiendo, digamos, como a hacer un balance entre lo que voy cerrando y entre lo que voy abriendo, entre lo que voy dejando y lo que voy consiguiendo, entre cómo voy construyendo, será más fácil ir avanzando e ir como, como saldando, digamos, este trabajo que voy haciendo en esta fase. Entonces, ¿de que puedo salir? Sí, sí, claro, puedo salir y todos vamos a seguir avanzando. La cosa es cómo lo voy solucionando para que justamente vaya yo comprometiéndome con mis propias decisiones, inclusive. ¿Crees que el mundo digital influye en tus sueños y en las expectativas? Sí, por supuesto, ¿no? O sea, digo, creo que eso, pues ya actualmente nadie lo podría dudar, ¿no? O sea, por supuesto que influye y como se dice, pues influye para muchos lados, ¿no? Por lo menos podemos hablar como de dos polos. Puede influir en términos también de imágenes que pueden ser como una expectativa adicional, ¿no? O sea, a lo mejor algunos modelos idealizados que nos hacen como sentirnos como muy exigidos o muy demandados en este periodo, ¿no? Así como de yo debo o tengo que cumplir esto que se espera, ¿no? No nada más de mi familia y de mis amigos o de los que conozco, sino de todos estos medios, ¿no? Entonces sí puede ser una demanda adicional, como una exigencia adicional por cumplir estos aspectos que se mueven en los medios de una manera idealizada. Pero también por otro lado pueden ser como una oportunidad de acercarnos a opciones que antes tal vez eran como un poco más difíciles, porque entonces nos abren un panorama importante. Hace
poquito hablaba con una persona que tiene un hermano que está en esta fase y entonces decía, es que mi hermano no es posible, ya terminó la carrera y yo lo veo sentado todo el tiempo y no sale a buscar trabajo y no hace su currículum, y, en fin, esa era la percepción. Y entonces un día el hermano les da la noticia de que consiguió un trabajo a distancia en Canadá, ¿no? Porque entonces a través de las redes justamente lo que él hacía era trabajar de esta manera y extender su panorama de tal manera que consiguió un muy buen trabajo que tal vez no hubiera conseguido tan fácilmente si hubiera salido a dejar sus currículums De la manera eh, tradicional. de manera tradicional, sino que lo que hizo fue potencializarlo y entonces alcanzar otros espacios. Entonces sí, por supuesto que las redes y todo lo que tengamos acceso nos puede dar como para los dos lados, evidentemente, ¿no? Sí, influye. El aspecto económico y vivir en Latinoamérica es un factor dentro de la crisis de los 20. Es un factor, pero como lo es vivir en Australia, ¿no? O sea, también, no sé, los japoneses y los franceses también pasan esta crisis, o sea, no es un asunto exclusivo de los latinos, ¿no? O sea, de todas maneras también lo pasamos. Evidentemente, así como lo decías, en términos de la información que podemos tener desde los medios, también el contexto en el cual evidentemente cultural o políticamente, económicamente nos rodea, va a influir en cómo vivimos esta crisis, ¿no? Porque a lo mejor, no sé, si tengo una demanda o una cierta contexto que me exija ciertas cosas, tal vez mi decisión en este proceso puede no ser tan libre, sino que tengo que hacer cosas o resolver otras cosas que no son mi elección también libre. A lo mejor quiero trabajar en una cosa, pero no puedo trabajar en eso porque tengo que hacer otro tipo de cosa, ¿no? O porque la misma economía, la misma familia, no sé, ¿no? O sea, como que forza a hacer algunas cosas. Ujú. Creo, no sé si venga como ahí también un poquito al caso, como todo lo que ha ido cambiando en términos de cómo antes, no sé, hace 20, 30 años se daba esta crisis y cómo ha ido cambiando también en términos desde la perspectiva académica, por ejemplo, o educativa, ¿no? Entonces, de repente esta crisis, cuando terminaba la licenciatura, la universidad, era salir a trabajar porque era lo que seguía. Y de repente fue como un poco otro tipo de oferta, en donde si terminas la licenciatura, ahora casi la extensión es la maestría y luego el doctorado. Entonces, como que lo que haces es alargar esa crisis, porque no la resuelves necesariamente. Puede ser que sí, algo se resuelva, pero en realidad vas extendiendo también esta crisis porque le vas dando como si extendieras el puentecito, Ujú. ¿no? Pero realmente también el puente va a tener un momento en el que tienes que terminar haciéndolo. Sí. Entonces, toda esta información puede influir en cómo vamos viviendo esa etapa. Y por último, ¿qué podemos hacer para justo aprender a vivir con este sentir y que no se convierta en un obstáculo más? Pues, digamos, como un poco redondeando un poco lo que hemos platicado, que decía desde el principio, es uno, tener la claridad de que las crisis son parte de la vida, o sea, no es un asunto de estoy en crisis y entonces tengo que estar muy mal. No, o sea, las crisis son parte de la vida y en realidad las crisis generan la movilidad en la vida. Si no entro en crisis, me quedo como un poco detenido. Entonces la crisis me ayuda a mover, ¿no? Me da como ese impulso. Si la veo tal vez como este movimiento y no como algo que me hunde, mi propia perspectiva y la propia forma de abordarla puede ser distinta. Entonces, uno es normal, ¿no? O sea, entrar en estas crisis es normal. Lo que hacen estas crisis es hacer como patente lo que he hecho y lo que veo hacia adelante, ¿no? Entonces, esto me ayuda a hacer como un balance de lo que he hecho y entonces si hay algo que me falta, me da el chance de poder trabajar en eso para poder continuar y si no, y si digamos como tengo un saldo blanco y digo, lo he desarrollado bien, entonces lo que me permite es reconocer los recursos que tengo para poder avanzar hacia eso. Entonces, hacerlo de esta manera puede ayudarme a no quedarme estancado en el estoy en crisis y entonces hundirme, sino más bien a tomar los aportes que me da esa crisis para
reconocer mis propias fortalezas, mis propios elementos que he desarrollado, mis recursos, para poder avanzar hacia las otras fases que vienen, ¿no? Y empezar a darle forma a esto. Evidentemente, como lo decía desde el principio, si yo me doy cuenta que soy muy aprensiva, que tiendo a angustiarme en general, que soy muy controlador y demás, y sé que eso va a ser difícil la crisis, pues una de las cosas que puedo hacer, como que podría ayudarme a que esta crisis no sea tan difícil, sea trabajar en estas cosas, ¿no? Para poderle dar un poco más de como movilidad o flexibilidad en este proceso, porque se va a mover de cualquier manera, me guste o no me guste, se va a mover. Sí, muy bien.